Que el Dios Todopoderoso ilumine tu camino, te llene de sabiduría e inteligencia, que tomes decisiones bajo su temor, te dejes guiar por Él y disiernas entre lo bueno y lo malo, y ese discernimiento te lleve a hacer lo correcto delante de su presencia. Estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 12. La palabra de Dios dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Jesús, a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta preciosa y maravillosa mañana. Bueno, mis amados, aquí viene Pablo con atacando otro problema de la iglesia. Bueno, en una primera instancia Cristo no resucitó para algunos y se alegaba esto. Pero también dentro de la iglesia se sometió a escrutinio si realmente los creyentes resucitarían. Bueno, parece aquí que hay una influencia del grupo religioso judío, los saduceos o los saduceos, quienes decían que no había resurrección. Fueron estos los que alguna vez, discutiendo con Jesús, le preguntaron, le propusieron: maestro, conforme a la ley de Moisés, un hombre murió sin dejar descendencia. Su esposa se casó con su hermano. Tampoco tuvo descendencia de él. Así se casó con 7 hermanos esta mujer. Y con ninguno tuvo hijos. Ellos le preguntaron a Jesús, en la resurrección de los muertos, ¿ella de quién es esposa? ¿Sabe por qué le preguntaron ellos esto a Jesús? Porque ellos no creían en la resurrección. De hecho, esta proposición que ellos le plantean a Jesús es una burla a las enseñanzas de Jesús. Pero Jesús responde con serenidad, con claridad, con puntualidad. Jesús dice que en la resurrección de los muertos, afirmando que habrá resurrección de los muertos, óigalo bien, en la resurrección de los muertos no se casarán ni se darán en casamiento. Dice que seremos como los ángeles de Dios. Qué tremendo esto, porque el mismo Jesús enseñó acerca de la resurrección de los muertos. Los muertos en Cristo resucitan. Por eso yo insisto en las palabras de Job. Job lo dijo: yo sé que mi Redentor vive, el que me levanta, el que me da vida, el que me resucita, está vivo. Yo sé que mi Redentor vive y después de deshecha esta mi carne, todo mi ser, con mis propios ojos he de ver. Él con sus propios ojos dice, ha de ver a Dios. Dice Job, antes de conocer, antes de que Jesús viniese al mundo, antes que Dios se encarnara. Y Jesús está diciendo abiertamente que habrá resurrección de los muertos. Y cuando esto suceda, no habrán nupcias humanas. Las únicas nupcias serán las bodas del Cordero, para la cual usted y yo debemos estar plenamente preparados. Óigalo bien. Entonces, el problema que había en la iglesia de Corinto, a más de los otros que he expuesto, es que ahora no creían que hubiera resurrección de los muertos.
Y si Pablo se atreve a escribir en esta carta es porque esa doctrina estaba cogiendo fuerza al interior de la iglesia, estaba cogiendo, obteniendo vigor al interior de la iglesia. Y Pablo dice, bueno, ¿cómo es eso de que creen en la resurrección de Jesús, pero ahora no creen que los muertos resucitan? No pueden caer en ese error. Yo tengo que decirles, yo les dije, el pilar, el fundamento de la fe creyente, del creyente es que Jesús resucitó y este es un hecho histórico. Pero el otro es que el otro fundamento de nuestra fe es la resurrección de los muertos en la gloriosa esperanza y esperanzadora venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Pablo dice, ¿cómo dicen ustedes que no hay resurrección de muertos? El que niega que hay resurrección de muertos está negando que Cristo resucitó. Está poniendo en duda el hecho histórico de la vida de la iglesia. ¿Sabe? Adolfo Hitler tuvo muchos seguidores. Murió. Y cuando él murió, sus seguidores desaparecieron poco a poco. En Colombia, Jorge Eliezer Gaitán tuvo seguidores. Hasta cuando, después de morir, pero sus seguidores fueron desapareciendo poco a poco. Pero Jesús murió hace 2000 años. Hace más de 2000 años. Y sus seguidores, en lugar de disminuir, han venido aumentando. ¿Y sabe por qué? Por causa de la resurrección, por causa de su propio testimonio de que vive y del testimonio apostólico de que vive. Porque si no hay resurrección, dice Pablo, de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y dice, y si Cristo no resucitó, es una mentira lo que estamos predicando. Vana es nuestra predicación, no tiene sentido, es engañosa. También vana sería, dice el apóstol Pablo, nuestra fe. No tiene sentido. No tiene sentido creer en alguien que murió y que sigue muerto. No tiene sentido creer en alguien que está sepultado en una tumba. Tengo que decirle, la tumba de Jesús sigue vacía hasta hoy. Desde el día en que María Magdalena vio junto a las demás Marías la tumba vacía. Y punto, Pedro y Juan fueron a mirar y vieron la tumba vacía. Desde ese día la tumba sigue vacía hasta hoy. Óigalo bien, Él realmente vive. Los demás líderes encontraremos restos óseos, tumbas de ellos con sus inscripciones, con sus nombres. Pero la tumba de Jesús está vacía. ¿Y sabe por qué? Porque Él vive. Porque Él se levantó de entre los muertos. Porque Él, óigalo bien, venció la muerte. Entonces dice Pablo, vana es nuestra fe. Así que, si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de muertos, si usted y yo creemos que no hay resurrección de muertos, vamos a reenviar esto. Si usted o alguien cree que no hay resurrección de muertos y está en la iglesia, está perdiendo su tiempo. Váyase a otro lado. Ese no es el lugar para usted. El lugar para usted no es el lugar donde los creyentes de la resurrección en Jesús y de los muertos en Él, en el día postrero se congregan. Su lugar será el parque. Su lugar será el gym, el gimnasio. Su lugar será una cancha deportiva. Su lugar será una discoteca, cualquier cosa que usted considere apropiada para usted. Pero si usted no cree que hay resurrección de muertos, es porque tampoco cree que Jesús resucitó de entre los muertos. Su fe no tiene sentido, no tiene sentido que vaya a una iglesia, no tiene sentido que adore, no tiene sentido que ore, no tiene sentido ni siquiera que lea la palabra. Si usted considera que no hay resurrección de muertos, usted ya está condenado.
Qué pena ser tan crudo y duro con usted. Pero si todavía hay dudas, el que está en la iglesia no tiene por qué estar dudando. No puede seguir dudando acerca de la resurrección de Jesús y de la esperanzadora resurrección de los muertos en él. Sí, porque la Biblia habla de dos resurrecciones. La primera es los que mueren en Cristo y la segunda es los que mueren sin Cristo. En la primera resurrección se irán los creyentes en Jesús, no por méritos, no por obras, sino por gracia, por misericordia. Óigalo bien. Y la primera resurrección de la segunda, por lo menos hay 1200 años, mínimamente, mal calculado. Óigalo bien. Y entonces Pablo dice, somos hallados, si no hay resurrección de muertos, entonces somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Jesús, a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Mire qué crudo y claro es Pablo. ¿Cuántos todavía dudan que realmente los muertos no resucitan? Si usted duda que los muertos no resucitan, está dudando que Jesús resucitó. Es lo que dice el apóstol Pablo. Está dudando realmente que Dios levantó, que el Eterno, que el Anciano de Días, que el Padre levantó al Hijo de la tumba. Lo despertó de entre los muertos, lo levantó de entre los muertos. Óigalo bien. Porque si los muertos no resucitan, dice Pablo, tampoco Cristo resucitó. Yo no sé si está entendiendo. En esta mañana una palabra cruda, una palabra dura, pero, pero muy clara al mismo tiempo. Aquí no hay lugar ya para dudas. Ya no podemos seguir dudando si Jesús resucitó o no. Ya no podemos seguir dudando si los muertos resucitan. Por eso Pablo le dice, ustedes ya tienen que madurar. Solo alguien que es inmaduro en la iglesia o solo la iglesia que es inmadura todavía cavila entre si hay resurrección o no hay resurrección. No puede seguir cavilando en esto, no puede seguir dudando si los muertos en Cristo resucitan. El mismo Pablo en la carta a los tesalonicenses, en su carta a Tesalónica, Pablo dice abiertamente, dice claramente, porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y mire lo que dice. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay resurrección de muertos, no puede dudar de esto. Hay resurrección de muertos, esto es real. Sí, la resurrección de Jesús no es un acto, no hay que creerlo por fe, es un hecho histórico y tengo que decirte que mientras suceda la resurrección de los muertos en Cristo, tenemos que tener fe, pero cuando esto suceda, también será un hecho histórico, un hecho trascendental, tan trascendental que será publicado en las redes sociales, en todos los medios de comunicación. No dirán Cristo se llevó los muertos, dirán los extraterrestres saquearon las tumbas, pero hay una realidad en esto. Los ángeles descendieron a llevarse los que durmieron en el Señor. Óigalo bien. No sé si está entendiendo en esta mañana, pero Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe no tiene sentido. Aún más, dice, si Cristo no resucitó, eso quiere decir que Jesús no murió. No sé si entendió eso.
Pero si usted duda de que Cristo haya resucitado, también está dudando de la obra de redención. Recuerde las palabras de Juan Bautista en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. He ahí el que va a derramar su sangre. Él murió en el madero de la cruz y derramó cada gota de su sangre que traspasó el suelo del monte Moriah, del monte Carmelo, donde está oculta hasta hoy. Óigalo bien, el arca de la alianza. Sí, déjeme decirle, por fe sé que Jesús fue crucificado sobre el arca de la alianza. Debajo de ese suelo está el arca de la alianza y la sangre de Jesús cayó allí, cayó en el propiciatorio. Si usted duda de la resurrección de Jesús y de que los muertos en Cristo resucitan, Pablo le está diciendo, está equivocado. Su fe no tiene sentido. No tiene sentido que siga en la iglesia. Usted sigue viviendo en pecado, porque entonces si Él no resucitó es porque tampoco murió y tampoco hizo la obra de redención. Tampoco su sangre redime, tampoco derramó su sangre. Pero déjeme decirle que Jesús derramó cada gota de sangre en el Gólgota, en el monte Moriah, en el monte Carmelo, y cada gota de esa sangre traspasó los suelos hasta llegar al propiciatorio, a la tapa del arca de la alianza. Óigalo bien. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Yo creo en la obra de Jesús. Usted y yo tenemos que creer en su obra, en su muerte y resurrección. Es ese acto el que nos redime del pecado y aguardamos la gloriosa y maravillosa esperanza de su segunda venida. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.